Hola, hola. Bueno, aquí estamos con otro circuitito de corriente alterna que fue planteado en ingeniería informática. Es un circuito que, como vemos, contiene elementos en paralelo. Tenemos una resistencia, luego aquí tenemos un nudo, vamos a marcar ese nudito. Aquí tenemos un nudo, aquí tenemos otro nudo, donde se unen más de 3 o más conductores, y vemos que esta bobina está en paralelo con esta serie de componentes, que son dos resistores en serie con un capacitor o condensador. ¿Vale? Entonces, como en estos problemas sistemáticamente se nos pide lo mismo, que es calcular la impedancia equivalente del circuito, nosotros tenemos que saber bien operar con números complejos, porque estas cosas son muy fáciles si sabemos operar con complejos, pero si no, vamos a tener problemas a la hora de resolver estos problemas. Entonces, vamos a hacer un breve repaso, pero muy sencillito. Por ejemplo, si nosotros tenemos una porción de circuito que contiene, vamos a cambiar de color, a ver, momento, paciencia. Vale. Si nosotros tenemos un circuito que contiene una R, por ejemplo, y una bobina, ¿vale? Bien, la R, la impedancia del resistor es la resistencia. Es decir, y la impedancia de una bobina, cuya característica principal es el coeficiente de autoinducción L, o inductancia de la bobina, la impedancia de una bobina es XL, que es igual a omega por L, que esto es 2pi por F por L. Omega es la frecuencia angular de la oscilación sinusoidal de la tensión. Y la frecuencia es la frecuencia secas, que es la que medimos en Hertz. Esta es la que medimos en radianes por segundo o segundo a la menos 1. Bien, entonces, estos dos componentes, cuando nosotros queremos calcular la impedancia equivalente entre este punto y lo que tenemos que hacer es colocar la resistencia, la colocamos así, horizontal, R, y la reactancia inductiva XL la ponemos hacia arriba, y esto será la impedancia que tendremos que calcularla de alguna forma, esa será la impedancia. Bueno, esto lo podemos expresar en forma compleja. Por ejemplo, si R vale 10 ohmios, ¿vale? Vamos a otro valor, por ejemplo, 4 ohmios, y XL vale 3 ohmios. Z, nosotros lo podemos expresar como 4 más 3J ohmios. La reactancia inductiva siempre la vamos a expresar con un más J, porque está hacia arriba, es la parte imaginaria del número complejo. Bien, ahora, si nosotros queremos calcular el módulo de la impedancia, a ver cuánto vale el módulo de la impedancia, que es la hipotenusa de este triangulito, lo hacemos por Pitágoras. Es decir, que el módulo del complejo sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso nos daría 5 ohmios. Cuando expresamos la impedancia de esta forma, que es la forma binómica, esta forma es útil para sumar y también para restar en forma compleja. Ahora, cuando yo quiero multiplicar o dividir, entonces lo que me conviene es expresar la impedancia compleja en forma polar. ¿Cómo hacemos para expresar en forma polar? Muy sencillo. En forma polar necesitamos el módulo, que ya lo tenemos, y necesitamos el angulito phi. Para hallar este ángulo phi, normalmente planteamos la tangente de phi es el cateto opuesto, que sería 3 sobre 4. Entonces de aquí nosotros tenemos que phi es el arco tangente de 3/4, teniendo la calculadora en radianes. Entonces eso me daría, vamos a hacerlo, eso me daría un 0,64 radianes. O sea que mi phi vale 0,64 radianes. Bien, entonces, ¿cómo expreso el complejo en forma polar? El complejo será el módulo, que es 5,
y luego el ángulo hacemos esta llave y colocamos el ángulo así. ¿Vale? Bueno, este ángulo puede ser positivo, negativo, vamos a ver diferentes casos. Entonces, lo que tenemos que saber también es lo siguiente. Vamos de nuevo. Esta forma binómica la uso para sumar y restar complejos. Y esta forma polar la uso para multiplicar y dividir. Para multiplicar y dividir. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, tengo que saber cómo pasar rápidamente de una forma a la otra. Es decir, para pasar de la forma binómica a polar es muy fácil, lo hemos visto. Hay que hacer Pitágoras con estas dos cosas y luego el arco tangente de 3 sobre 4, es decir, de la parte imaginaria dividido la parte real. Esto lo hacemos automáticamente con la calculadora. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para pasar de polar a binómica? Vamos a borrar aquí para poder explicarlo. Es muy sencillo. Fijémonos una cosa. Tenemos el ángulo y tenemos el módulo, que es la hipotenusa, ¿no? Este 5 es la z. O sea, z vale 5 ohmios. Entonces, si yo quiero calcular la parte real, que es el 4, que es este cateto contiguo, ¿qué plantearía el coseno? Es decir, coseno de 0,64 radianes, eso sería R, que es lo que quiero averiguar, sobre Z, ¿no? Sobre Z. Por lo tanto, R es Z por coseno del ángulo φ. Y luego, de la misma forma, la parte imaginaria, la reactancia, será XL, será igual a Z por el seno de φ. Así que automáticamente, con mi calculadora en radianes, si yo tengo un complejo en polar y necesito cambiarlo a forma binómica, hago 5 por el coseno de 0,64, me dará la parte real. Y luego hago 5 por el seno de 0,64 y me dará la parte imaginaria. Aquí podré tener un más o podré tener un menos, depende, ¿no? Del valor del seno. Bien, entonces es muy fácil. Es muy fácil y esto es fundamental saberlo, porque si no, no vamos a poder resolver nuestros problemas de corriente alterna. ¿Está claro? Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a expresar en forma compleja? Por ejemplo, un voltaje. Un voltaje siempre lo vamos a expresar. Por ejemplo, puede ser, si fuera el voltaje de esta fuente, por ejemplo, que lo tomamos como referencia, dado que hay elementos en paralelo. El voltaje de la fuente tendrá un voltaje máximo, que le llamamos V sub 0S, ¿no? Entonces, este voltaje lo podemos expresar así, como un V sub 0S con un ángulo de 0 radian, porque es el voltaje que estamos tomando como referencia, ¿vale? Entonces, también puedo tener una intensidad, que la puedo expresar así, yo qué sé, 3,21, con un ángulo de 1,2, de menos 1,2, y puedo tener una impedancia, que puedo expresarla como 4,8, con un ángulo de 0,6 radianes. Son ejemplos, es decir, todas las magnitudes de un circuito de alterna, es decir, tanto la tensión o voltaje, como la intensidad, como la impedancia, lo podemos expresar en forma compleja. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hallar una intensidad, el valor máximo, por ejemplo, de una intensidad, y vamos a dividir, para calcularla naturalmente, un voltaje, ¿no?, máximo sobre una impedancia, a lo mejor tenemos algo así, yo qué sé, 80, con un ángulo de menos 1,2 radianes, dividido, yo qué sé, 9, con un ángulo de 4 radianes, por ejemplo. ¿Cómo hacemos esto? Hay que hacer 80 dividido 9, lo que me da lo pongo ahí, y el ángulo habría que restar menos 1,2, menos 4. Es decir, que se dividen los módulos, anoto lo que me da, y luego resto este ángulo menos este. Hay que tener cuidado con los signos, hay que poner el signo que corresponda. ¿Vale? Bien, entonces, y si por ejemplo tuviera que sumar complejos, bueno, me gusta la forma
binómica. O sea, si yo tuviera que sumar, por ejemplo, para hallar una impedancia, tengo una parte real de 10 ohmios, luego tengo una XL, una reactancia inductiva, por ejemplo, de 20J, tengo una reactancia capacitiva de menos 5J, ohmios. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Pongo la parte real, que son 10, y la parte imaginaria son 20J menos 5J, me daría más 15J. ¿Vale? Bueno, entonces, esto es, digamos, la parte elemental, la parte operativa, sin la cual no podemos encarar los circuitos de corriente alterna. Bien, entonces ahora vamos a ver el planteo del problema. Tenemos un circuito con una fuente sinusoidal o cosinusoidal que tiene un valor máximo, un V sub 0S, que aquí me dicen que vale 60 volts. Vamos a ver esto. Esto sería igual a 60 volts. Luego, tenemos todos los valores. Tenemos el valor de la resistencia, el valor de la reactancia inductiva, de la inductancia, perdón, y el valor de la capacitancia del capacitor. Mi consejo es que, previo a todo, calculemos la reactancia inductiva XL y la reactancia capacitiva XC. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego analizar. Por ejemplo, una vez que tengamos calculado eso, podemos calcular la impedancia equivalente de esta parte del circuito, que una vez que tenga la impedancia equivalente, veo que me queda en paralelo con la impedancia de la bobina, que es la reactancia inductiva, resuelvo el paralelo, y al final me va a quedar entre este punto y este, simplemente una impedancia que la tendré que sumar a esta resistencia para tener la impedancia total del circuito. Bien, vamos a ver cómo hacemos eso. Yo me he adelantado haciendo las cuentas porque si no el vídeo se hace eterno y aburrido. Bien, aquí tenemos. Yo lo que hice fue, para calcular la impedancia de esta rama A, B, C, D, dibujé el diagramita fasorial, el triángulo de impedancias. Tengo dos R's en serie, cada una de 10 ohm, o sea, me da 20 ohm, y luego tengo una reactancia capacitiva, que ya la he calculado, ¿no? 1 sobre omega C, eso me da menos 20J. Como es una reactancia capacitiva, siempre la ponemos hacia abajo y ponemos el menos J. Vale, entonces la impedancia simplemente será la hipotenusa de este triángulo. Entonces, si lo quiero expresar en forma binómica, diré que la impedancia entre A, B, C y D, la impedancia de esa rama es la parte real, que es 20, más la parte imaginaria, que es menos 20J. Y ya la tengo en binómica. Luego, como hemos visto, podemos pasarla a forma polar. Para eso, ¿qué hacemos? La raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado, y aquí está el resultado. Y luego, ¿qué hay que hacer? Para calcular el ángulo, hacer arco tangente de paréntesis, ¿no? Menos 20 sobre 20, cierro paréntesis, igual, y me da el ángulo en radianes. La precaución es que hay que tener la calculadora en radianes, ¿vale? Bien, entonces ahora yo digo, muy bien, esta impedancia ABCD, que es la equivalente de esto, la puedo representar con un rectangulito. Es típica esta representación en circuitos de corriente alterna. Bien, me queda en paralelo con la bobina, que tiene una reactancia inductiva, o sea, esto es un XL, una reactancia inductiva, de 10J. Es decir, hacemos la cuentita, ¿no? Para calcular XL. Omega por L, o sea, 2pi por frecuencia por L. Tenemos toda la información en el problema para calcular eso. Bueno, ¿cómo hacemos cuando tenemos solamente dos elementos, conectados en paralelo? Bueno, en vez de hacer 1 sobre z equivalente, ¿no? 1 sobre z equivalente igual a 1 sobre z1 más 1 sobre z2, en lugar de hacer todo esto, ya sabemos que si tenemos dos elementos, para calcular la impedancia equivalente, es producto de las impedancias sobre la suma de las impedancias. Entonces, la impedancia de la bobina
La impedancia de la bobina yo la puedo expresar en forma polar de esta forma. El módulo es 10, y como es un más J, el ángulo es más pi sobre 2. Ya la tengo en forma polar. Y la voy a multiplicar por esta impedancia en forma polar, que ya la hice aquí arriba. O sea, aquí tengo el producto sobre la suma. Y para la suma me conviene utilizar la forma binómica. Más 10J, y esta impedancia en forma binómica me queda así. Vale, entonces, hago las cuentitas abajo, y aquí ¿cómo llega a este resultado? Muy fácil. Cuando tengo el producto de dos complejos en forma polar, multiplico los módulos. 10 por 28,3, 283. ¿Y qué hago con los ángulos? Los sumo algebraicamente, o sea, pi sobre 2 más menos pi sobre 4. ¿Vale? Me da este resultado. Bien, entonces ahora ¿qué pasa? Para hacer esta división necesito esta impedancia en forma polar. Ya sabemos, hacemos un Pitágoras, 20 al cuadrado, más 10 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, me da esto, y para hallar el angulito que va aquí, hacemos arco tangente, o sea, shift tangente, de paréntesis, menos 10 sobre 20, cierro el paréntesis, signo de igual, y me da el ángulo. Bueno, yo espero que ustedes saben manejar la calculadora. Si ya estamos en la universidad, sabemos manejar la calculadora. Bien, entonces, esta operación, como dijimos que era, se divide en los módulos, se divide esto entre esto, me da 12,6, y se restan los ángulos. 0,79 menos 0,46. O sea, 0,79 más 0,46, que me da este valor. O sea que ya tengo la impedancia entre A y B. Tengo la impedancia de todo este conjunto. Bueno, vamos a ver qué es lo que me quedó ahora. Bueno, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó la impedancia del conjunto en serie con esta resistencia. Todo esto es esta impedancia, esta cajita, este rectangulito. Entonces, para hallar la impedancia total del circuito, que sería entre el punto E y el punto F, ¿no? Como tengo dos elementos en serie, simplemente sumo la resistencia más esta impedancia. Bien, esta la ponemos en forma binómica para poder hacer la suma. Ya sabemos cómo pasar de polar a binómica, ¿no? 12,6 por coseno de 1,25, calculadora en radianes, me da esto. Y luego 12,6 por seno de 1,25 en radianes, y lo que me da, más o menos, lo que sea, le ponemos el J. Vale, entonces, ahora ya tenemos esta impedancia en forma de binomio, y le sumamos la resistencia, o sea, 10 más 3,97, ¿no? Más 11,96. Sumamos la parte real, me da 13,97, la parte imaginaria, la única que tenemos es esta, y ya tenemos la impedancia total del circuito, que es la impedancia entre el punto E y el punto F, que me da esto en forma polar. Les ruego que intenten hacer solos este ejercicio y de hacer estas operaciones, efectivamente comprobar que esto da así. ¿Vale? Bien, entonces al final simplemente he dibujado lo que me quedó la fuente con una impedancia que es el resultado que tengo aquí. Siempre digo lo mismo, no basta con ver los vídeos, hay que participar activamente, es decir, tengo que plantearme el ejercicio con el vídeo delante y yo intentar hacerlo. Y ahí es donde se ve los fallos que tenemos, las dudas que tenemos, y para eso tenemos el vídeo, o pueden preguntarme a mí directamente. Bien, vamos a ver la próxima pregunta. La próxima pregunta es la intensidad de corriente en cada rama. Entonces, sabemos que si la fuente es variable en el tiempo, entonces la corriente por cada rama también será una corriente que es función del tiempo. A esta le llamé I sub 1 dt, o sea, a esta I sub 2 dt y a esta I sub 3 dt. Bueno, cuando nos preguntan las corrientes, ¿no?, en cada rama, lo que nosotros tenemos que indicar es una función que exprese esta intensidad, esta y esta. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver cómo hacemos eso.
obviamente, si nosotros utilizamos la impedancia equivalente que habíamos obtenido anteriormente, por la impedancia equivalente de todo este circuito, ¿qué corriente va a pasar? La que pasa por la fuente, que no es otra que I1, ¿vale? Que I1. Una cosita, en alterna tenemos que acostumbrarnos a que las corrientes que son variables en el tiempo las usamos con minúscula. Y dejamos la mayúscula para los valores máximos o valores eficaces, ¿vale? Porque esta corriente, por ejemplo, la I1, la corriente I1 de T, nosotros podemos expresarla como una intensidad máxima 1 por el seno de omega por T más un ángulo de desfasaje phi. Siempre vamos a hacer eso. Entonces aquí colocamos el valor máximo. Esta es la pulsación o frecuencia angular, que siempre la podemos calcular como 2pi por frecuencia. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que en este circuito, como tenemos componentes en paralelo, siempre tomamos el voltaje de la fuente como voltaje de referencia. Por lo tanto, este fasor de referencia del voltaje, lo vamos a escribir con su valor máximo, que la letra me dice que es 60 volts, y le damos el ángulo 0. Y todo lo demás, todas las corrientes, tendrán un ángulo de desfasaje con respecto a este que hemos tomado como fasor de referencia con un ángulo de 0, o sea que si tuviéramos que dibujar este fasor, lo dibujaríamos horizontal, le pondríamos B sub 0S, que vale 60 volt, con un ángulo de 0, porque está horizontal. Bien, para hallar la corriente, esta corriente, simplemente dividimos la tensión o voltaje entre sus extremos, que no es otro que el de la fuente, B sub 0Z le llamé yo, dividido la impedancia. Es como si fuera la ley de Ohm, ¿no? Intensidad es voltaje sobre la impedancia. Entonces, lo ponemos en forma polar, aquí tenemos la impedancia, hacemos las operaciones, 60 sobre 18,4 me da esto, y 0 menos 0,71 me da menos 0,71. Como es una intensidad, ponemos la unidad que es amper. Y una cosa, si el voltaje de la fuente, ¿no? Yo elijo, porque tengo libertad para hacerlo, una función sinusoidal, como el ángulo es de 0, porque es la referencia que yo estoy tomando, simplemente voy a poner 60 por el seno de omega, que si hacemos las cuentitas con los datos del problema, nos da 31,4 por 10 a la 3 por T volt. Bien, ¿cómo me quedará la corriente I1? La corriente I1 la expresamos con su valor máximo, también por el seno. No tengo por qué usar coseno. Uso la función que se me dé la gana, ¿vale? Se me antoja usar seno porque me gusta seno y punto, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a poner? Se pone el omega por T, igual que aquí, pero le tengo que sumar el ángulo de desfasaje, que será con respecto al desfasaje de la tensión, que es este menos 0,71 radian. Obviamente hay que usar el ángulo en radian, porque omega por T es un ángulo que solo puede estar en radianes. Entonces yo no puedo tener aquí radianes y aquí tener un ángulo en grados. Eso no lo puedo hacer. Vale, todo en radianes. La calculadora en radianes. Bien, entonces, como este circuito vemos que esto es interesante. La corriente está trazada respecto al voltaje total. Es decir, esta corriente va en atraso respecto al voltaje total. Si yo dibujara la corriente, tendría que dibujarla así, por ejemplo. Esta será la I sub 0,1, el valor máximo. Vamos a prolijar un poquito esto. Este sería el voltaje de la fuente. Y vemos que tengo este angulito de menos 0,71. Bueno, puedo decir dos cosas. O que la corriente, la intensidad, atrasa respecto a la tensión, es decir, que la intensidad total atrasa respecto a la tensión, o puedo decir de otra forma, que la tensión adelanta a la corriente. ¿Por qué? Recuerden que estos fasores nosotros imaginamos que van girando
en sentido antihorario. Entonces, si el voltaje de la fuente adelanta a la intensidad de corriente, el circuito es inductivo. Estas cosas suelen preguntarlas. Si aquí tuviera un ángulo positivo, la intensidad me quedaría arriba. Entonces, como el voltaje atrasa respecto a la intensidad, el circuito sería capacitivo. Bien, tenemos I1, vamos a calcular la I2 y calcular la I3. Seguimos. Bien, para hallar la I sub 0,2, ¿qué tengo que dividir? La tensión entre A y B entre la reactancia inductiva XL. Ahora, no tengo la tensión entre A y B, pero sí puedo decir que el voltaje máximo de la fuente, el vector voltaje máximo, será igual al vector voltaje máximo entre E y A, más el vector voltaje máximo entre A y B, que lo he escrito aquí. Aquí sería B sub 0 a B. Vale. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje entre A y B, lo despejo, ¿no? Y me quedará el voltaje máximo de la fuente menos el voltaje que tengo entre E y A. ¿Cómo calculo este voltaje? Sencillísimo. Ley de Ohm. Ley de Ohm. La diferencia de potencial es R por I. Y la corriente que pasa por aquí es la I1. Siempre tomo su valor máximo. Porque como esto varía con el tiempo y tomo muchos valores, ¿no? Yo tengo que tomar ¿cuál? El valor máximo. Opero siempre con los valores máximos. Vale, una vez que tengo calculado este voltaje, que haciendo las cuentitas me da esto, en forma polar, voy a calcular el voltaje entre A y B. Pero para eso, como tengo que hacer esta operación, que es una resta, tengo que pasar este voltaje a forma binómica y expresar el voltaje de la fuente en forma binómica también. Lo que pasa es que el voltaje de la fuente solo tiene una parte real, que es el 60 volts, no tiene parte imaginaria. Vale, entonces hacemos esta operación, lo pasamos a polar y ya tengo el voltaje entre A y B. Así que ahora, ¿qué hago? Divido el voltaje que tengo entre A y B entre la reactancia inductiva y tengo lista la intensidad máxima 2. Aquí está hecho. Bien, me da este resultado y eso me permite escribir la corriente 2. Valor máximo por el seno de ¿qué? De omega por T, que esto no cambia nunca, más el ángulo que vale menos 1,0 radian. Muy bien, entonces, ¿qué me faltaría ahora? Ahora me faltaría calcular la intensidad 3. Obviamente que el voltaje que voy a usar es el que hay entre A y B, porque en un circuito en paralelo sabemos que la tensión o voltaje es la misma para estas dos ramas, y tendré que dividir ese voltaje, que ya lo tengo calculado, ¿no? Que sería el voltaje entre A y B, tengo que dividirlo entre la impedancia, esta impedancia que yo le había llamado A, B, C, D. Vamos a hacerlo. Vale, bien, aquí está hecha. Usamos el valor que ya habíamos obtenido anteriormente, hacemos las operaciones y tenemos la corriente, y luego ya escribimos la ecuación. Muy sencillo, súper fácil. Nunca olvidar poner las unidades. La intensidad la medimos en amperes. Sigamos. Lo que yo quise hacer aquí es recalcar que tenemos que tener conciencia de que en corriente alterna los voltajes y las intensidades se suman como si fueran vectores. Es decir, que esta corriente máxima I1 tiene que ser la suma de I máxima 2 más I máxima 3, porque estoy aplicando la ley de los nudos, por ejemplo, este nudo, I1 es igual a I2 más I3, pero cuidado, vectorialmente. Ahí está el tema. No puedo hacerlo escalarmente. Por eso yo digo, si I sub 0, 1, ¿no? Tiene que ser la suma de esta más esta, ¿no? Yo digo, a ver, voy a calcular la suma de estas dos intensidades. Pero claro, son fasores, están expresadas en forma compleja, son vectores,
A ver, no es que sean vectores, pero tenemos que tratarlos como tales, ¿verdad? A las corrientes tenemos que tratarlas como tales. Digo, ¿cómo sumo estos dos vectores? ¿No? Entonces, paso esto a binómica y hago la suma, ¿vale? Que me da esto. Entonces, eh, esta suma expresada, aquí está en binómica, lo expreso en forma polar, y que me da, coincide con I sub 0,1, perfectamente. Ahora, desde el punto de vista gráfico, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir lo siguiente. I sub 0,2, esto es un vector, ¿no? Yo tendría que representarla así, o sea, su módulo, esto no está a escala, es para mostrar simplemente. Tengo que poner el módulo y con respecto a la horizontal, un angulito de menos un radián. Con respecto, ya digo, a esta horizontal, ¿vale? Con respecto a esta horizontal. Bueno, este angulito sería, todo este angulito de menos un radián. Bien, y luego tengo que colocar la I3, que es 1,46, con un ángulo de más 1,33 radianes, que sería todo este angulito. ¿eh? Y luego, si yo construyo un paralelogramo, porque así sumamos vectores, la diagonal del paralelogramo tiene que coincidir con I sub 0,1. ¿Vale? Es por eso que, si yo pongo aquí, esto lo hago a escala, y pongo el valor máximo de I sub 0,2, que es 4,12. Aquí pongo el valor máximo de I sub 0,3, que es 1,46. Y procedo a la operación vectorial, me va a dar esto. ¿eh? Nosotros no vamos a hacer esto. Siempre lo vamos a hacer trabajando en forma compleja, porque es más rápido. Fíjense que si nos ponemos a hacer a escala esto con semicírculo, midiendo, vamos a ver, no terminamos más el ejercicio. Bien. Entonces, después me pide el voltaje en cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces yo digo, el voltaje entre E y A ya lo tenía, lo habíamos calculado antes, o sea, R por el valor máximo de I1, eso ya estaba hecho. El voltaje entre A y D, ya lo teníamos hecho de antes, nos daba este valor. Entonces me falta el voltaje entre A y B, que es el voltaje en el capacitor o condensador. Por la ley de Ohm, ¿no? Para alterna, será XC, que es como si fuera la resistencia, ¿no? Voltaje R por I. En alterna será impedancia, que es la reactancia capacitiva, por la intensidad que pasa por él, que es la I3. Usamos los valores máximos, ¿vale? Valor máximo. Bien fácil. El valor de XC estaba calculado, que es 20 ohmios, y como XC apunta hacia abajo, siempre, ¿no? O sea, si yo voy a dibujar XC, esto lo voy a poner como menos 20J. Entonces, como apunta hacia abajo, está formando un ángulo de menos pi sobre 2. ¿no? Forma un ángulo de menos pi sobre 2, que lo pongo aquí. La I sub 0,3 la tenemos calculada de antes, hacemos la cuentita y ya tengo el voltaje entre extremos del condensador. Voltaje entre B y C es una resistencia. ¿vale? El voltaje de la resistencia siempre está en fase con la corriente, ojo al gol, que el angulito que tengamos para la corriente va a ser el mismo angulito que tengamos para el voltaje, en la resistencia. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Entonces, voltaje máximo entre B y C, R por I sub 0,3. ¿Vale? Hacemos la cuantita, ahí tenemos el resultado. Vale. Y el voltaje entre D y C va a ser lo mismo, porque la R vale lo mismo y la corriente vale lo mismo, ya pongo directamente el resultado. Bueno, después ¿qué hago? Puse otra vez de nuevo el voltaje de la fuente, que lo tomábamos como referencia, vale, el voltaje entre E y A, aquí lo tengo, o sea que simplemente transcribir esto a la función sinusoidal, y luego entre A y D lo mismo, con el angulito aquí de 0,54 radianes, y habría que seguir para todo, ¿vale? O sea, los otros voltajes es todo lo mismo, ¿no? Bien, sigamos. Vale, volvemos al circuito original.
En la parte B me pide la potencia media disipada en la resistencia de la rama de la fuente. Es decir, la potencia media que disipa esta resistencia. La potencia disipada por una resistencia la calculamos como la intensidad que pasa por ella al cuadrado por la resistencia. ¿Qué intensidad usamos aquí? La eficaz. Y pongo 1 porque recordemos que la intensidad que pasa por aquí es la I1, que es función del tiempo. Vale. Entonces, ¿cómo calculamos el valor eficaz de una intensidad o de una tensión o voltaje? ¿Cómo calculamos el valor eficaz? Dividimos el valor máximo entre raíz de 2. Esto es lo que mide el valor eficaz, es lo que miden los instrumentos. Si yo intercalara un amperímetro aquí, un amperímetro en la escala de alterna, me daría el valor eficaz de la corriente I1. Y si yo colocara, por ejemplo, un voltímetro aquí, en la escala de alterna, me diría el valor eficaz del voltaje entre extremos de la resistencia. Ahora, como la intensidad eficaz está al cuadrado, si yo elevo esto al cuadrado me queda ahí 0 cuadrado, 1, ¿no? Porque es la corriente 1 de la cual estamos hablando. Y raíz de 2 al cuadrado me queda 2. En definitiva, ¿qué es lo que hago? Aquí tengo el módulo, tengo el valor y su 0,1, lo tengo calculado de antes, lo elevo al cuadrado por la resistencia que vale 10 sobre 2 y me da 53,2 watts. La potencia la medimos en vatios, ¿no? Bien, ahora, me pide en la parte E la potencia media disipada en la resistencia, no, perdón, el factor de potencia del circuito y la potencia activa proporcionada por la fuente. Bueno, vamos a ver, el factor de potencia, si yo quiero la potencia activa, la potencia media o potencia eficaz de todo el circuito, es la intensidad eficaz que pasa por la fuente, por el voltaje eficaz de la fuente, por el coseno del ángulo que forman estos dos fasores, o los valores máximos de estos dos fasores. Al coseno de phi se le llama factor de potencia. Habíamos visto de antes, a ver si lo tenemos por aquí, a ver dónde lo habíamos puesto eso, por algún lado, bueno, no sé, ahora ya se nos perdió, pero bueno, yo creo que había hecho el dibujito, pero ya no sabemos de dónde está el dibujito. Bueno, se trata de lo siguiente, habíamos tomado el voltaje máximo de la fuente, ¿no? El V sub 0S como referencia, y veíamos que la corriente máxima, que es la I sub 0,1, que es la que pasa por la fuente, formaba un angulito de menos 0,71, ¿vale? Que ese es el desfasaje que tiene la corriente con respecto al voltaje. Entonces, este angulito, que es el formado entre el voltaje de la fuente y la intensidad que pasa por la fuente, es el que tenemos que considerar para hallar su coseno, y una vez que tenemos el resultado, este es el factor de potencia. O sea, ¿cuál es la respuesta? Factor de potencia de este circuito es 0,76. Punto. Nada más. Vale. No tiene unidades, porque el factor de potencia, como es un coseno, no tiene unidades. Vale. Y luego me pide, y la potencia activa proporcionada por la fuente. Bueno, para hallar la potencia activa proporcionada por la fuente, simplemente hago el voltaje eficaz de la fuente, que es el máximo entre raíz de 2, por la corriente eficaz 1, que es la que pasa por la fuente, que es la máxima sobre raíz de 2, por el coseno de phi, que ya lo tenemos calculado. Eso nos da 74,3 vatios. Bien, espero que se haya entendido, creo que está bastante bien explicado, quizá un poco rápido, pero es que el vídeo ustedes lo pueden ver en cámara lenta. Y también pueden ir hacia atrás, hacia adelante, pausarlo, etc. E incluso preguntar todo lo que haga falta, todo lo que sea necesario. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario que nunca suelo hacerlo. He subido vídeos que han tenido casi 6.000 visualizaciones,
Sin embargo, tengo 200 y pocos suscriptores. Fíjense ustedes, si fueran ustedes quienes están haciendo vídeos altruistas como estos para ayudar, a ustedes les gustaría que le dieran like y que se suscribieran, porque ustedes pensarían, joder, no da trabajo a ninguno que suscribirse y darle like, ¿verdad? Pues no ayuda, no me ayuda para nada ver que subo un vídeo, lo ven 200 personas, aprovechan el vídeo, que me parece fantástico, y luego tengo 5 o 6 likes, y viendo ese vídeo, que ha sido muy útil, no se ha suscrito nadie. Entonces, eso desanima y mucho. Vamos a tener empatía, vamos a ponernos del lado del que hace los vídeos y no tener la mentalidad de use y tire, que es una mentalidad que tenemos que ir desterrando de nuestra sociedad. Tenemos que ser más empáticos y más altruistas. Tenemos que compartir estos vídeos con los demás compañeros de la universidad también. Bueno, se acabó el sermón, así que hasta la próxima y muchísimas gracias.